Buenos días, mi nombre es Nelly Mamani Poma y en esta oportunidad les traeré el tema de lo que es la oración gramatical. ¿Qué es una oración? La oración es un conjunto de palabras ordenadas con sentido y completo. Por ejemplo, vamos a poner esta oración que está desordenada. Aquí podemos ver que dice, la muy bonita es casa. Es una oración, evidentemente, pero está desordenado. Entonces, la oración dice que es un conjunto de palabras, como vemos aquí, pero está ordenado. La forma correcta de escribir sería: la casa es muy bonita. Entonces, quedamos con que la primera oración que escribimos está mal, porque a pesar de ser un conjunto de palabras, no está ordenada, está desordenada, porque no se puede comprender bien. La muy bonita es casa. Sin embargo, en la segunda nos proporciona una información más correcta, que dice, la casa es muy bonita. Ya tuvimos un breve concepto de lo que es una oración. Es un conjunto de palabras ordenadas, pero a la vez deben tener sentido y deben ser completas. Debemos tomar las siguientes indicaciones en cuenta. Debemos tomar estas indicaciones en cuenta para poder identificar una oración completa. Por ejemplo, la oración se divide en dos partes, en sujeto y en predicado. Para tomar en cuenta que es una oración, se debe tener en cuenta que hay un punto al final de la oración. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es de quien se habla o se dice algo. Por ejemplo, Lala tiene 8 años. ¿De quién se está hablando? De Lala. ¿Se dice algo de ella? Sí, se dice que tiene 8 años. ¿Cómo podemos encontrar el sujeto y el predicado? Muy sencillo. Lo identificamos porque, ya lo dijimos, sujeto es de aquella persona o aquella cosa que se está hablando o diciendo algo. En este caso, se dice algo de Lala, entonces ese es el sujeto. Pero puede que me quede una duda de cuál es el predicado. Para ello, tenemos la siguiente pista. Para identificar en la oración el predicado, debemos de ver el verbo. Toda oración tiene un verbo y en este caso es esta palabra. Tiene, es el verbo. ¿Por qué a partir del verbo se puede encontrar el predicado? Porque el predicado es la acción que está realizando aquella persona o aquella cosa de la que se está hablando. Es por ello que cuando hablamos Lala tiene 8 años, el sujeto es Lala y hay un verbo. Pero tal vez muchos se pregunten qué es un verbo. Un verbo es aquella palabra o acción que se puede conjugar. Por ejemplo, la palabra tener. Yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos. Entonces, tener es una acción y como el predicado es la acción que realiza el sujeto, podemos decir que a partir de tiene 8 años es el predicado. Tomemos el siguiente ejemplo. El caballo corre mucho. Si alguno de ustedes ha visto un caballo, efectivamente, corren mucho. Pero aquí veamos cuál es el sujeto y el predicado. Aprendamos a identificarlos. Veamos, el caballo vendría a ser el sujeto
porque es de quien se está hablando y no hay nadie más o algo más aparte del caballo de quien se esté hablando. El caballo vendría a ser el sujeto. Pero el predicado, veamos ahora con este ejercicio cómo encontramos el predicado. Se dice que el predicado es la acción que realiza el sujeto. ¿Hay una acción aquí o hay un verbo que podamos conjugar? Así es. El verbo es corre. Este vendría a ser el verbo. Con un ejemplo. Yo corro, tú corres, él corre, nosotros corremos. Entonces es el verbo. Y a partir del verbo es que encontramos el predicado, ya que es la acción que está realizando el sujeto. Ya vimos que es una oración que se divide en dos partes, en sujeto y en predicado, y que se determina a partir del verbo de dónde va el predicado. Pero las oraciones también tienen diferentes formas. Ay, no me has dejado hablar, espera. Ya, dos, tres. Y se queda una manchita blanca. ¿Dónde? Acá, mira. ¿Es normal? Sí. Ah, mira. Eso lo cortas, ya. Va continuando ya. Y 1, 2 y 3. Ya vimos qué es la oración y que se divide en dos partes, en sujeto y en predicado. Pero también las oraciones hay de diferentes formas. Por ejemplo, hay oraciones unimembres como oraciones bimembres. Las oraciones unimembres primeramente. Las oraciones unimembres son aquellas que no tienen sujeto y predicado, es decir, no se puede dividir como una oración completa. Un ejemplo de ello es esta. Buen día. Es una oración corta. Tiene un mensaje que dar. Buen día. Cuando vamos a un lugar, cuando subimos al auto, decimos buen día. Cuando llegamos a la casa de algún tío o algún familiar, decimos buen día. Pero aquí en esta breve oración no podemos dividir, no puedo poner aquí una división que diga sujeto y predicado, porque no hay un sujeto. Buen no es un sujeto y día no vendría a ser un sujeto. Entonces, por eso es una oración unimembre. No se puede dividir, pero cuenta como una oración. Otro ejemplo sería la siguiente oración. Creador de un gran imperio. A pesar de que esta oración sí es algo larga, no podemos dividirla en sujeto y predicado, porque para que exista un sujeto, tiene que haber de alguien de quien se diga algo. Creador de un gran imperio. Puede que se hable de alguien, posiblemente de un creador, pero no hay un verbo que nos ayude a poder identificar el predicado. Creador de un gran imperio. No se puede conjugar la palabra gran. Yo gran, tú gran, el gran. A menos que yo grande, tú grande, el grande. Pero habla de que hay un creador de un gran imperio. Entonces no se puede dividir en sujeto y predicado. Estas son las oraciones unimembres. Ya sabemos ahora qué es una oración unimembre, pero ¿qué es oraciones bimembres? Es lo que ya habíamos visto anteriormente. Las oraciones bimembres son las que sí se pueden dividir en sujeto y en predicado. Como por ejemplo, citamos lo siguiente. Los caballeros vestían
Armaduras. Ok, aquí vamos a continuar. Armaduras. Si hemos visto una película medieval donde habían dragones y caballeros y princesas, conocemos que son los caballeros, ¿verdad? Y que ellos vestían con armaduras. Aquí, en las oraciones bimembres, sí podemos encontrar un sujeto y un predicado. ¿De quién se está hablando? Para que haya un sujeto, tiene que haber de alguien de quien se esté hablando algo. Los caballeros vestían armaduras. ¿De quién se estará hablando? De los caballeros. Entonces podemos determinar que ellos son el sujeto porque se está hablando de los caballeros. Ahora, para que haya, aquí vamos a poner la S de sujeto. Para que haya el predicado, tiene que haber un verbo que se pueda conjugar. ¿Habrá un verbo que se pueda conjugar aquí? Sí, la hay. Vestían. Vestían es un verbo. ¿Por qué? Porque podemos conjugarlo de esta manera. Yo visto, tú vistes, él viste, nosotros vestimos, ¿verdad? Yo visto esta chompita negra. Tú vistes una polera roja, él viste una camisa azul y así lo podemos conjugar, ¿verdad? Entonces, aquí ponemos la división y determinamos que este es el predicado. Esta es la continuación del predicado. Entonces, las oraciones bimembres son aquellas que ya conocemos, ¿verdad? Que debe tener un punto al final para considerarlo como un verbo, debe tener, para considerarlo como una oración, debe tener un verbo, debe tener un sujeto y el predicado. Continuando con el tema, hablando de oraciones, hay clases de oraciones y estas se determinan por la actitud del hablante. Hay 6 clases de oraciones. A continuación, veremos cuáles son y sus ejemplos para poder comprenderlas mejor. En estas clases de oraciones podemos encontrar la siguiente. Las oraciones enunciativas. Estas las usamos todos los días para poder informar o comunicar a alguien de algo afirmativo o algo negativo. Estas oraciones son unimembres, ¿no? En su mayoría son unimembres. Entonces no puedes separar el sujeto y el predicado. Un ejemplo de las oraciones enunciativas positivas sería la siguiente, ¿no? Hoy es lunes. Estás comunicando a alguien que es lunes. Es positivo, no tiene nada de malo, aunque a muchos no les gusten los lunes. Una oración negativa sería la siguiente. No tengo dinero. A veces queremos comprarnos muchas cosas. O tenemos hambre, pero no tenemos dinero. Y justo estamos en la calle. No tenemos dinero. Es algo negativo. Estás hablando con un amigo y te invita a comer o dice ¿por qué no nos compramos un refresco? Y tú recuerdas que no tienes dinero, entonces tú dices lo siento, no tengo dinero. Le estás transmitiendo esa información a tu compañero. Es algo negativo porque tú no tienes dinero y querías comprarte algo. Esas son las oraciones enunciativas. Hay positivas, oraciones positivas. Otra oración positiva sería me compraron una bicicleta. Es una oración positiva, es una oración enunciativa positiva porque es muy bonito cuando te compran una bicicleta o es algo malo. Cuando te compran una bicicleta es algo positivo porque aprendes a manejar una bicicleta, es un medio de transporte y no es negativo. Las siguientes. Un cachito de pausa. Las siguientes oraciones son las interrogativas directas.
De estas hay dos clases. Unas son las totales y otras son las parciales. ¿Esto qué quiere decir? Las interrogativas directas, las totales. Cuando hay una pregunta o una interrogante total, está cerrado siempre sobre signos de interrogación. Aquí va el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿vienes conmigo? Aquí podemos ver que está cerrado en signos de interrogación y te está preguntando, ¿vienes conmigo? ¿Por qué se llaman totales? Porque la respuesta solo será sí o será no. ¿Vienes conmigo? Uno puede decir sí o si no, no. Esas son las oraciones interrogativas totales, porque solo dictamina una respuesta, ¿sí o no? Ahora, las oraciones interrogativas parciales. Las parciales son aquellas que requieren ya una respuesta amplia, que contestes algo que ya no simplemente va a ser sí o no. Tomemos, por ejemplo, la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los colores primarios Aquí no podemos responder sí o no. Aquí debemos responder que los colores primarios son rojo, amarillo y azul. Es decir, que las oraciones interrogativas que no son totales, es decir, las parciales, sí requieren una respuesta más amplia. Posterior a ello tenemos la tercera, que serían oraciones exclamativas. Esas transmiten emociones o sentimientos y siempre van acompañados de los signos de exclamación. Por eso se denomina oraciones exclamativas. Por ejemplo, si leemos lo siguiente, dice, ¿qué suerte tienes? Eso sería si no le ponemos los signos de interrogación. Pero ahora leámoslo con los signos de interrogación. ¿Cómo sonaría? ¿Qué suerte tienes? Está manifestando o está mostrando felicidad de decir, ¿qué suerte tienes? Otro, oh no, está manifestando o está transmitiendo un sentimiento de preocupación. Otro, qué lindo, está transmitiendo un sentimiento de igual manera de felicidad. Esas son las oraciones exclamativas. Las oraciones desiderativas son parecidas a las exclamativas, solo que ellas no manifiestan del todo un sentimiento, sino ellas manifiestan un deseo que quisieran que se logre o se cumple. Pueden ir acompañados de signos exclamativos, como también no. Como el siguiente ejemplo. Ojalá hayas aprobado. Está esperando o su deseo es que haya aprobado a alguien, ¿no? Alguien dice, ojalá hayas aprobado. Es el deseo que está expresando. Otro, quiero que todo salga bien. Está expresando que desea, que quiere que todo salga bien. No nos dice de quién, cómo quiere que salga, de dónde. Son las clases de oraciones que hay. Ya vimos la oración exclamativa, las oraciones desiderativas y a continuación veremos las últimas dos clases de oraciones más que hay.
La quinta, o la número 5, son las oraciones dubitativas. Estas expresan las dudas que nosotros tenemos, pero no van acompañadas en su totalidad de signos de interrogación. Por ejemplo, cuando vemos a una persona y no sabemos qué edad tiene, pero a nuestro parecer puede tener 20 años, decimos, debe tener 20 años, pero no sabemos con seguridad si así es. Pero tampoco es, debe tener 20 años para tener signos de interrogación. Solo es lo que nosotros expresamos, ¿verdad? Otro, puede que no lo sepa. No estamos seguros de que una persona tal vez no sabe algo, no sabemos qué, pero dice, puede que no lo sepa. Pero si tuviera signos de interrogación, diría, ¿puede que no lo sepa? Entonces, suena un poco diferente, ¿no? Entonces, por ello, solo es lo que nosotros queremos transmitir. Puede que no lo sepa, no sabemos, no estamos seguros. Es como transmitir una inseguridad que tenemos, ¿no? Y con otras palabras con las que podríamos realizar oraciones dubitativas es quizás. Quizás mañana salga de viaje. No estamos seguros si vamos a ir, pero estamos diciendo quizás, puede ser, ¿no? O si no, tal vez, si mañana lloviera, yo no voy de viaje. Son palabras con las que nos podemos ayudar a hacer oraciones dubitativas. La siguiente son oraciones exhortativas. ¿Qué quiere decir? Las oraciones exhortativas mayormente se utilizan para dar órdenes o recomendaciones o simplemente pedir algo, pero como una orden, ¿no? Veamos los ejemplos. Ven aquí. Es una orden que se te está dando. Ven aquí. Alguien quiere que vengas aquí. Es un ejemplo. Otro ejemplo sería, quiero que te calles. Cuando a veces uno mete mucha bulla en el salón de clases, la profesora dice, quiero que te calles. Silencio. Te está dando una orden, tú te callas y te quedas quietito, ¿no? En la siguiente, te recomendaría unas vacaciones. Entonces, alguien está recomendando a otra persona que debería tomar unas vacaciones, ¿no? Son recomendaciones. Son también, estas de aquí arriba mayormente son órdenes que a uno les dan y uno acata, ¿no? Bueno, en el día de hoy concluimos con este tema de oraciones gramaticales. Aprendimos qué es una oración, que se divide en dos, cómo podemos encontrar el sujeto y el predicado, qué son oraciones unimembres, bimembres y las clases de oraciones que hay, que aprendimos que son 6. Espero que te haya ayudado el video. Dale like y gracias por tu tiempo.